Buenas tardes, ¿cómo están? Un miércoles más para continuar con esta serie de pilotos de tormenta. Si no pudiste ver alguno de los capítulos, te aconsejamos a que puedas meterte en los canales de YouTube o de Facebook para poder verlos, las distintas pruebas que fuimos hablando hasta este momento, que va a ser de mucha bendición para tu vida y así también te vas a poder identificar con aquellas que estamos hablando. Así que te aconsejo a que lo puedas ver. Y hoy el tema que vamos a ver en este episodio es la prueba de la prisión. Justamente como punto número 1, comprendo que la prueba de la prisión demanda obedecer y perseverar. ¿No te pasó que muchas veces oramos porque anhelamos algo y, por ejemplo, tener un buen trabajo? Y cuando se te da la oportunidad, hay algo por el cual no puedes aceptar este trabajo. Y decís, pero ¿cómo, Señor? Si yo estuve orando, me abriste esta puerta y ahora pasa esto. Esto justamente es una prueba que hace que no podamos entender cuál será el propósito de Dios, sino justamente eso seguramente era la voluntad de Dios porque no me permitió llegar hasta esa instancia. Así nos puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Cuando pasamos por diferentes pruebas, nos cuesta entender justamente por qué permitió eso Dios. Pensamos, ¿por qué Dios no hizo nada para evitarlo? Y muchas veces nos cuesta mantener nuestra fe en medio de esa batalla. Pero Dios siempre tiene un propósito. Al momento uno no lo puede entender, pero con el tiempo uno llega a comprender qué es lo que Dios quería para mi vida. Y así nos puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Cuando pasamos por diferentes pruebas nos cuesta decir por qué realmente Dios permitió esto. Entonces pensamos, ¿por qué Dios no hizo nada para que nosotros podamos continuar con nuestra vida, podamos ver eso que tanto anhelábamos? Y ¿por qué pasamos esto? Porque en esas pruebas es donde Dios quiere prepararnos pasando por un proceso. ¿Pero para qué? Para pasar a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de madurez, siendo moldeados, transformados, que aprendamos a cambiar nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, para poder cumplir justamente con el propósito que Dios tiene preparado para nuestra vida. Pero no por esto voy a dejar de confiar en Dios. No por esto debo permitir que mi fe se decaiga, dándole lugar al enemigo, sino que debo ser obediente y perseverar creyendo justamente de que Dios tiene algo mejor. Y esto es lo que vamos a ver también a través de la vida de José. Dice en Génesis 39, del 7 al 10, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Continuando en los versículos 11 dice, un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar le agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo a mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado.
La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso burlarse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo le había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¡Wow! Miren todo lo que pasó José, ¿no es cierto? Al parecer José no tenía nada que perder, pero ante la insistencia, ante la tentación, él eligió hacer lo correcto, ser obediente a Dios y honrar esa responsabilidad que su amo le había dado, el poder ser un administrador, eso le había delegado su amo. A pesar de que José decidió ser obediente, él tenía toda la razón de esperar tener la bendición de Dios sobre su vida. Pero ¿qué pasó? Él fue obediente. ¿Y qué sabemos que dice la historia? Que eso no sucedió. El relato dice que su amo se enfureció, se enojó muchísimo y lo metió en la cárcel. Para esa época, que un hombre hiciera esto, su sentencia era la muerte. Entonces no había otra oportunidad. Pero acá pueden ver cómo la gracia y el favor de Dios estaba sobre José. Acá puedes ver que realmente Dios lo había elegido para tener un destino, para llegar a su destino con un propósito. Y continúa la historia de José, que aún estando en la cárcel, dice la palabra, que hacía lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros, ante una situación difícil, injusta, actuamos de la misma manera que José? Que siguió haciendo, él dice, lo correcto estando en la cárcel. Al contrario, ¿qué hacemos nosotros cuando algo nos sale mal, cuando nos va mal, cuando no pasa lo que realmente queremos y decimos, ¿por qué? Nos enojamos con Dios. Es lo primero que hacemos. Nos enojamos y decimos, si siendo obedientes nos va mal, ¿para qué sigo eligiendo hacer lo correcto? Y nosotros elegimos tomar un mal camino muchas veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que si estoy obedeciendo, si estoy haciendo lo que Dios quiere, no me salen las cosas como tendría que ser. No tengo esa bendición de parte de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Pero José no tuvo una recompensa inmediata. Y a veces nos pasa eso, que nosotros queremos, cuando hacemos lo correcto, tener esa recompensa inmediata. Pero ¿sabes lo que hace el enemigo? Cuando más somos obedientes, cuando más lo buscamos al Señor, más pruebas pasamos. Pero por más que José, él honró a Dios, sino él fue acusado injustamente. Y ser obediente no va a ser garantía de que nunca nos va a ir mal, como les dije anteriormente. Cuanto más queremos hacer lo correcto, cuanto más queremos obedecer a Dios, cuanto más queremos servir, el enemigo viene a atacarnos. Y como José fue obediente, no le fue bien. Esto es la prueba de la prisión, justamente la prueba de la perseverancia. Y nos va a tocar de pasar muchos años en algún área de nuestras vidas donde no nos va a ir bien y aún siendo obedientes y aún haciendo lo correcto, tenemos que pasar por esta prueba que es la perseverancia, confiando en Dios de que su gracia sigue sobre nosotros aunque no la veamos. ¿Por qué? Porque Él tiene un destino para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito por el cual nos ha llamado, por el cual nos ha elegido. Entonces, dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos, a ser obedientes, a que podamos perseverar, si pase lo que pase. A veces lo primero que nos pasa mal, algo que no se da, ¿qué hacemos? Nos bajoneamos, nos enojamos, ¿no es cierto? Y así fue como el Señor formó el carácter de José. ¿Para qué? Para que pudiera llegar a ese destino. Dios le había trazado un camino, pero él tenía que pasar por un proceso porque Dios quería moldear su carácter. Y esto también es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Él quiere forjar nuestro carácter. Él quiere transformarnos. Él quiere que maduremos. Él quiere que podamos pasar a un nuevo nivel. Pero
Acá, como decía su palabra, estamos en este mundo. No significa que no vamos a tener aflicciones, lo vamos a tener. Vamos a tener que pasar por diferentes tribulaciones, problemas, pero Dios nos va a ir moldeando en ese camino, nos va a ir preparando para algo mayor. Así que yo te animo a que si hoy estás pasando eso, una prueba, y vos estás viendo que Dios no está respondiendo como vos realmente querés, a que no te desanimes, sino que obedezcas y perseveres, porque Dios te va a dar, va a hacer que vos llegues a tu destino, va a hacer que vos puedas cumplir el propósito para tu vida, dándote la victoria. Y como segundo punto, comprendo que la prueba de la prisión me enseña que la tribulación produce paciencia. Y Pablo dice en Romanos 5:3 que no solamente se glorían en la esperanza de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y eso fue lo que Dios hizo en la vida de José. Siguió haciendo José lo correcto, aún estando en la cárcel. Y el Señor estaba forjando su carácter. A través de esta injusticia lo estaba preparando ¿para qué? Para que aprenda a ser paciente, para que él pueda tener esa paciencia, porque Dios quería algo más de José. Y a nosotros nos cuesta tener paciencia. En medio de los problemas nos desesperamos. No podemos soportar cuando pasamos una circunstancia difícil. Somos impacientes. ¿Por qué no vemos la respuesta? ¿Por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué estamos pasando? Así actuamos, así respondemos. Por eso es que el Señor nos quiere hacer pasar por un proceso para moldear nuestro carácter. Y dice en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir que la única manera de recibir paciencia es a través ¿de qué? De nuestra prueba. De la prueba de la fe, a través de que pasemos situaciones difíciles, eso a través de ahí, pasando esas tribulaciones, nos va a forjar nuestro carácter ¿en qué? En la paciencia. La paciencia nos va a exigir fe, ¿sí? Porque pasando un problema vamos a tener que aprender a esperar en el Señor, aprender a confiar, aprender a que Dios está al control de nuestra vida, pero nos cuesta muchas veces. Nos desesperamos y no podemos tener paciencia. Por eso dice esta palabra justamente que podamos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba que vos estás pasando, el Señor va a hacer que tu carácter aprenda a tener paciencia. Y como tercer punto, comprendo que en la prueba de la prisión, la perseverancia me ayuda a desarrollar el carácter. Mientras que las dificultades, las tribulaciones produce paciencia, la perseverancia, ¿qué va a producir? Va a producir un buen carácter, que eso es lo que quiere el Señor. El carácter se va a desarrollar a través de la perseverancia. Y vamos a tener que pasar, sí, por problemas, por dificultades, para aprender a desarrollar ese carácter que quiere Dios para nuestras vidas, para poder llegar a ese destino que el Señor trazó para nosotros, para poder ¿qué? Cumplir su propósito. Mientras que las dificultades, las tribulaciones, produce esa paciencia, nosotros, ¿qué vamos a hacer? El Señor no va a permitir que nosotros podamos llegar a ese destino, que no podamos desarrollar nuestro carácter. No, si vos te dejas ser moldeado por el Señor, vas a tener que pasar por problemas, vas a tener que pasar tribulaciones para llegar a un nuevo nivel en tu carácter. Es decir, nosotros estamos en este mundo, dice su palabra, y no es que no vamos a pasar aflicciones, las vamos a vivir. No es que ser cristiano es todo color de rosa, vamos a tener que pasar por distintas circunstancias difíciles en cualquier área de nuestra vida. Pero de la misma manera que el Señor trabajó en José en medio de su injusticia con la paciencia, la perseverancia, la obediencia, nunca José dijo basta, nunca José tiró la toalla. Él
decía en la palabra que aún en la cárcel él seguía haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros, aún en medio del problema, podemos seguir haciendo lo correcto o decimos voy a seguir siendo obediente y confiando en el Señor? No, nos cuesta. José perseveró, José fue paciente. Y Dios quiere también en esto moldear tu carácter, forjar tu carácter. ¿Para qué? Para que puedas soportar aún mayores pruebas, porque las pruebas van a venir, porque no vas a actuar de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ya te fue preparando a través de esta prueba que pasaste, a través de una dificultad, a través de un problema, a través de cada situación difícil, te va a estar forjando con la paciencia y sabes que el Señor no falla. El Señor nunca falla, porque Él te va a sacar de ahí, dándote la victoria para poder llegar al destino que Él preparó. Amén. Mira lo que dice en la palabra sobre Jesús. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Está hablando de Jesús, que dice, aunque era el hijo del Padre, el hijo de Dios, aprendió a ser obediente. Y va a decir, ¿cómo puede ser que siendo Dios Jesús va a aprender a ser obediente? Él era Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando vino a esta tierra, Él fue 100% hombre. Entonces, fue tentado, fue probado, pero sin pecado. Entonces, Él conoce muy bien cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son esas pruebas, ¿sí? que vamos a pasar o que podemos pasar como seres humanos. Él las conoce bien porque Él también pasó. Él es fiel. Él es fiel con su promesa, porque Él te creó para que llegues, como dijimos antes, a un destino y puedas cumplir con ese propósito para el cual Él te escogió, para el cual Él te creó. Él no nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar, de lo que nosotros podamos resistir, dice la palabra, porque el que comenzó la obra en vos, Él que comenzó esa obra en tu vida, va a ser fiel en terminarla, va a ser fiel en completarla. Por eso debemos ser obedientes, aún en medio de esas tribulaciones, desarrollar la paciencia, la perseverancia, ¿sí? Desarrollando, a través de perseverar, desarrollando el carácter que Dios quiere darnos para nuestra vida. Así que yo te animo que con esta palabra vos puedas pensar en qué cosas hoy no estás siendo obediente ante el Señor. ¿En qué cosas tenés que dejar, a pesar de los problemas, dejar que ese problema te lleve a aprender a tener paciencia, aprender a perseverar en tu propia fe, sabiendo de que con la obediencia, con esa perseverancia, Dios lo que quiere hacer es transformar tu carácter, es prepararte para algo mayor y quizás prepararte para una prueba más grande, pero sabes de que de eso el Señor te va a sacar, Él te va a dar la victoria, Él te va a dar la salida. Entonces te animo a que puedas ahí cerrar tus ojos donde estás y vamos a estar orando. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por esta palabra. Gracias una vez más porque nos hablás, Señor, en el hecho de que muchas veces, Señor, a través de los problemas, a través de las pruebas que tenemos que pasar, Señor, no dejamos, Señor, que vos obres en nuestra vida. Te pedimos perdón por eso y enseñanos, Señor, a ser obedientes, a hacer lo correcto aún en medio de la tribulación, aún en medio de los problemas, que vos seas el que forjes nuestro carácter, que nos enseñes, Señor, a tener paciencia, que nos enseñes, Señor, a perseverar en vos, sabiendo, papá, de que vos nos vas a dar la salida. Gracias, papá. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida y como siempre decimos, dale like a este video, compartilo, porque así como fue de bendición para tu vida, también va a ser de bendición para aquellos que escuchen. Te agradecemos porque estés conectado y nos vemos en la próxima. Chao.